Bienvenidos, este es el canal del Profe Peña. Estamos nuevamente con una nueva entrega de la segunda parte del curso de física. En este caso vamos a ver dinámica. Les invito a que se suscriban y en los anteriores videos tenemos desarrollado una parte importante de lo que es cinemática, en lo que es MRU, MRV y algunos casos particulares de tiro vertical y caída libre, con ejemplos y ejercicios. Ahora en dinámica vamos a comenzar entonces estudiando esas causas que generaban el movimiento estudiado entonces en cinemática. La causa fundamental, la actriz principal entonces de esto que le llamamos dinámica en la física, el estudio entonces de las causas que originan los movimientos, es entonces la fuerza. La fuerza entonces tiene un significado diferente del que nosotros tenemos, del significado cotidiano o no formal. Por ejemplo, a veces decimos, cuando estamos caídos de ánimo, nos decimos tenemos que tenga fuerza o hacer una forma de hacer las cosas. Esto lo hace con mucha fuerza, habla entonces de poder o a veces de autoridad o con vigor o una forma de hacer las cosas. Esto no tiene nada que ver con la definición de fuerza en lo que es la física. La física, la definición es mucho más precisa y tiene otro significado. Vamos a definirla como todo agente físico, eso es la fuerza capaz de generar un cambio de forma en un objeto o un cambio de velocidad en el objeto. Cada vez que nosotros lo frenamos, lo movemos, lo golpeamos, lo deformamos, lo cortamos, estamos diciendo que sobre ese objeto estamos aplicando una fuerza. La primera forma de clasificar a la fuerza pueden ser bien sencilla, es que las fuerzas estén o no en contacto. Si están en contacto se llaman fuerzas por contacto. Es necesario que exista un contacto entre el que genera la fuerza y el objeto que recibe entonces la fuerza. Por ejemplo, cuando empujamos una caja, entonces vamos a ver que nuestra mano debe tocar entonces el objeto para que se genere el efecto de la fuerza y nosotros somos la fuente de esa fuerza que consume energía para hacerlo. Luego tenemos entonces fuerzas sin contacto, son aquellas que se ejercen sin tener un contacto estrecho entre estas. Por ejemplo, puede ser una fuerza magnética, un imán y un alfiler. El imán entonces lo va a atraer al alfiler que es metálico por una fuerza magnética que genera. Normalmente están asociadas a un campo de fuerza, una zona del espacio en donde están actuando estas fuerzas de atracción por lo general. Cosa similar sucede con el peso, que es una fuerza y está ejercida por el campo gravitatorio de la Tierra. Entonces vamos a poder ver que estos son casos en los que aparece entonces una fuerza. En este caso dice indica, pero yo les voy asegurando de que en todos estos casos se está generándose una fuerza. Empujar un objeto pesado sin moverlo, por más que no se mueva, el objeto, porque es demasiado pesado, no quiere decir que no hemos aplicado una fuerza, nada más que no es la suficiente para poder modificar su estado de reposo. Moverlo un poquito, moverlo mucho, frenar una pelota que está cayendo de una altura, un imán atrayendo un alfiler. En todos los casos aparece una fuerza y como vemos hay de diferentes tipos de contacto y las que son sin contacto. Luego vamos a poder ver entonces que la fuerza tiene una característica que no se trata de una magnitud escalar, se trata de una magnitud vectorial, es decir, que queda no solamente definida por el módulo, el valor numérico de la fuerza que se pueda medir, por ende al poder medirse es una magnitud, entonces, y su unidad, sino que requiere de otras aclaraciones que nosotros demos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo ella actúe en el espacio, van a ser los efectos que se van a generar sobre ella, que los diferentes efectos que ella va a tener sobre los objetos. Eso lo vamos a ver entonces con un ejemplo. Por ende, entonces, miremos lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos un mismo cuerpo, en los tres casos tienen el mismo peso y estamos ejecutando una misma fuerza de la misma magnitud. Nada más que la estamos haciendo cambiar a la fuerza de su posición en el espacio. Si es horizontal hacia la derecha, estaremos arrastrando el cuerpo. El cuerpo va a necesitar un punto de anclaje para que nosotros ejerzamos desde ahí una fuerza, lo arrastremos y el cuerpo se va a mover hacia la derecha. Si esa misma fuerza la aplicamos hacia la izquierda, el cuerpo se va a mover entonces hacia la izquierda y lo vamos a estar empujando el cuerpo. Luego, si esa misma fuerza girara hacia abajo 90 grados respecto a la posición que nosotros estamos
aplicando anteriormente y la aplicamos sobre la parte superior, vamos a poder ver entonces que lo que estamos haciendo ahí es aplastarlo, no lo vamos a mover al cuerpo prácticamente porque está apoyado sobre la superficie. En los tres casos, la forma en la que se ha ubicado espacialmente la fuerza ha generado distintos efectos en el cuerpo. Por eso es necesario considerar a la fuerza como un vector. ¿Qué es un vector? Un segmento orientado, esa es la definición matemática, es una porción de una recta. Para que quede definido es necesario definir su dirección, que es la recta que lo contiene. Hay que definir el punto de aplicación, el módulo o el tamaño de la flecha, que es el tamaño de la flecha gráficamente. Tenemos que definir su sentido, que es hacia dónde se funciona la recta. Normalmente en física hacia la derecha se toma todo lo que es positivo, hacia la izquierda se toma negativo, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo cuando tengamos que dibujar fuerza, que eso lo vamos a ver en los próximos ejercicios para poder operar un poco con fuerza, que es un poco del álgebra vectorial. En cuanto a los sistemas de fuerza, cuando nosotros tenemos más de un conjunto de fuerzas, esto sucede mucho en nuestra vida cotidiana. Para poder entenderlo, hablamos de un sistema de fuerza. Cuando tenemos más de dos fuerzas operando, es un sistema de fuerza. Pueden ser colineales, es decir, que compartan la misma dirección. Pueden ser del mismo, las fuerzas todas apunten hacia un mismo sentido o tengan sentidos opuestos, pero siempre van a tener la misma dirección. Por ejemplo, en el juego de la cinchada, en la que los dos grupos estiran una cuerda a ver quién estira más hacia su lado que del otro, vamos a poder ver que se trata de un sistema de fuerzas colineales en las que son de sentido opuesto. Después vamos a poder ver las fuerzas concurrentes, son aquellas que tienen un mismo punto de aplicación. Por ejemplo, los globos llenos de helio tienden a flotar, a elevarse en el aire por diferencias de densidad. Entonces, ¿qué hacemos? Están estirando a través del piolín o el hilo que los une al nudo que los mantiene a todos juntos en ese ramo de, para decirle así, de globos. Cada uno ejerce, de acuerdo a su volumen, tamaño, temperatura, presión, una fuerza diferente sobre el hilo y sobre el nudo, que es el punto de aplicación donde están todos unidos. Estamos hablando entonces de fuerzas concurrentes. También en los sistemas de fuerzas podemos encontrar las fuerzas paralelas. Son aquellas cuyas direcciones nunca se van a cruzar. Por ejemplo, las fuerzas que ejerce la tracción delantera de un auto. O por ejemplo las dos cuerdas que soportan un columpio. Cuando este se mece y alguna persona está amacándose, vamos a ver que las fuerzas paralelas se transmiten a través de las cuerdas o cadenas que sostienen el asiento del columpio. También las columnas de una casa, por ejemplo, son aquellas que soportan todo el peso de la casa, ya sea de un techo o de otro piso arriba. Y también las patas de una mesa. Las fuerzas se transmiten a través de las patas y son fuerzas paralelas. Pueden ser en todos los casos, en la mayoría de los casos que hemos nombrado, son fuerzas paralelas de igual sentido, aunque también pueden haber de sentido opuesto. Otro tipo de sistema de fuerzas son las cuplas. Las cuplas son pares de fuerzas, son solamente dos que actúan de sentido opuesto, en sentido contrario. Es decir, entonces casi siempre provocan rotación en el objeto. El caso de un sacacorcho, cuando estamos sacando del tipo tirabuzón, cuando sacamos un corcho de un vino, por ejemplo, o cuando colocamos un tornillo o aflojamos la tapita de una bebida gaseosa. En cuanto a las unidades, nosotros estamos en la República Argentina, funciona el CIMEL, el Sistema Métrico Legal Argentino, que adopta las unidades del Sistema Internacional de Medidas. Por lo tanto, las fuerzas tienen unidades derivadas, es decir, que están combinadas de unidades fundamentales, que son entonces el kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. En un próximo video vamos a explicar por qué estas son las unidades. A esa unidad combinada se le denomina Newton en el sistema internacional y por ende en el CIMEL. Obviamente ese es el legal en nuestro país, pero no está extendido su uso. Lo que se utiliza es, por ejemplo, para medir una fuerza como lo es el peso. El peso es entonces una de las fuerzas más utilizadas entonces en nuestra vida diaria, para medir nuestra masa corporal, para medir entonces como forma de medir las cantidades de ciertas cosas que compramos. Por ejemplo, el pan. No vamos y le pedimos deme 9 newtons de pan, 9,81 newtons de pan. No, pedimos en kilogramos. Las balanzas miden en kilogramos, pero en realidad están usando una unidad del sistema técnico, entonces refiere a kilogramos fuerza. Eso es lo que nos venden, kilogramos fuerza. Es decir, entonces que esto equivale a 9,81 newton.
Es decir, que cuando nos venden 1 kilo, están vendiéndonos 1 kilogramo fuerza de cualquier material que hayamos pedido, que equivalen a 9,81 newtons. Eso se tiene que ver con la costumbre del país. En los próximos videos vamos a seguir avanzando sobre fuerza, en lo que son las leyes de Newton. Vamos a ver todo lo que es el álgebra vectorial para trabajar con los distintos sistemas de fuerzas. Hasta un próximo encuentro.